Cuando pensamos en Vietnam, la mente automáticamente viaja a la selva, los túneles subterráneos de Cu Chi y la sombra imponente de una guerra que definió a una generación y marcó al mundo. Pero el Vietnam real en 2025 es una nación con una doble identidad, una paradoja andante. Un país que se presenta oficialmente como comunista, mientras que en la práctica abraza un capitalismo salvaje, voraz y completamente desenfrenado. Para comprender el espíritu vietnamita contemporáneo, es fundamental entender la inmensa deuda que la nación le rinde a su historia milenaria. Esta no es una nación nacida del azar, es un pueblo que sobrevivió a 1000 años de dominación china, a décadas de brutal colonización francesa y, finalmente, a una de las guerras más brutales y mediáticas del siglo XX contra Estados Unidos. Esta resistencia forjó una mentalidad única, una determinación inquebrantable, una desconfianza hacia las potencias externas y una profunda paciencia para lograr objetivos a largo plazo. Hoy, la economía vietnamita es una de las que crece a un ritmo más vertiginoso en todo el sudeste asiático, impulsada por las exportaciones de tecnología, la manufactura global y la inversión extranjera. Ciudades como Hanoi, la capital, y ciudad Ho Chi Minh, la resiliente Saigón, son un vibrante mar de tráfico caótico, rascacielos relucientes y una energía juvenil imparable que lucha por superar el pasado. Pero debajo de este impresionante brillo moderno, la estructura política permanece inamovible, monolítica y centralizada, controlada por el Partido Comunista de Vietnam. Este sistema dual crea un espejismo constante. La propaganda estatal vende una visión de unidad, igualdad y socialismo, mientras que en las calles, la única ley real que impera es la del dinero, la ambición personal y el emprendimiento a cualquier costo. Los vietnamitas han perfeccionado el arte de hacer negocios en las sombras, navegando la densa burocracia con pagos en efectivo, sobornos o facilidades que se han convertido en un ritual diario, una forma de culto secreto a los billetes que acelera cualquier proceso. El verdadero espíritu de la Vietnam moderna no se encuentra en los museos de guerra, aunque son esenciales. Está en la prisa por ser rico a toda costa, en la densa niebla de millones de scooters que inunda las calles y en la contradicción de una juventud que consume marcas globales de lujo mientras rinde homenaje fervoroso al tío Ho Chi Minh. Es un país que ha superado el trauma con una fe casi ciega en el futuro material. La dualidad ideológica y social vietnamita se manifiesta de manera más clara en la batalla constante, aunque silenciosa, entre sus dos metrópolis principales. Hanoi, la capital en el norte, es el centro político más antiguo, tradicional y conservador. Es un lugar donde el control del partido se siente más tangible y la historia se respira en cada lago y barrio antiguo. Pero en el sur, ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón, es la capital económica, un torbellino de capitalismo salvaje que nunca duerme. Saigón, con su pasado de centro de la cultura occidental y capital del sur de Vietnam, es un hervidero de comercio, ambición sin límites y especulación. Si Hanoi es la cabeza ideológica, Saigón es el motor financiero. Aquí, la velocidad a la que la gente hace y pierde fortunas es alucinante. Es el lugar donde los pecados modernos de la avaricia y la ostentación se exhiben sin vergüenza alguna. El sistema de transporte es la metáfora perfecta de esta economía del caos. La calle no es una vía, es un campo de batalla de millones de scooters que se mueven como un cardumen, ignorando las luces, las líneas y las normas de tráfico. Esta anarquía organizada que aterroriza al turista desde el primer momento es en realidad la columna vertebral de la microeconomía y la vida social, el transporte de personas, mercancías de todo tipo y la base de una inmensa red de pequeños negocios de reparto que operan literalmente desde el manillar. En este sistema vertiginoso, la propiedad privada es ambigua, lo que añade una capa de riesgo. Aunque el Estado retiene oficialmente la propiedad de la tierra, el espíritu del negocio y la inversión personal florece con vigor. Las tiendas y puestos de comida se desbordan literalmente sobre las aceras,
obligando a los peatones a caminar por la calle. Las familias viven y trabajan en espacios minúsculos llamados casas tubo, estrechas y altas, que reflejan la obsesión por aprovechar cada centímetro cuadrado de suelo comercial y la necesidad de maximizar la inversión vertical. El éxito en esta nueva Vietnam no se mide por la ideología o el historial revolucionario. Se mide única y exclusivamente por el grosor de la billetera. Esta presión social por ascender rápidamente ha generado una cultura de riesgo extremo. La inversión inmobiliaria, a menudo altamente especulativa y financiada con deudas, y los negocios de dudosa legalidad son, lamentablemente comunes, un testimonio de que la gente, tras décadas de escasez impuesta por la guerra, está dispuesta a hacer casi cualquier cosa por alcanzar la prosperidad prometida por el nuevo milagro económico. Bajo el velo rígido del control comunista y la intensa prisa diurna por hacer dinero, la noche vietnamita revela el lado más indulgente y, para muchos moralistas, pecaminoso del país. Las grandes ciudades albergan una vida nocturna de contrastes extremos, donde la tradición milenaria y el libertinaje moderno se encuentran sin pedir permiso. Por un lado, están los distritos de vida nocturna de alta gama, bares de rooftop lujosos con vistas panorámicas y clubs elegantes, llenos de jóvenes ricos bebiendo licores occidentales caros y exclusivos, celebrando su éxito en un ambiente que imita a metrópolis como Nueva York, Seúl o Singapur. Este es el escaparate brillante de la nueva Vietnam, completamente próspera y globalizada. Pero justo debajo de este brillo existe el mundo subterráneo del vicio. El turismo sexual, aunque oficialmente combatido y castigado con severidad, sigue siendo una sombra persistente y dañina, especialmente en las zonas altamente frecuentadas por turistas extranjeros. Los pecados que el título del video sugiere son visibles en la compleja red de bares de karaoke, salones de masajes con servicios opcionales y clubs que operan en una zona gris legal y moral, protegida por las mismas tarifas que lubrican la economía diurna. Esta indulgencia no es exclusiva para los extranjeros. La nueva riqueza ha traído consigo nuevas adicciones, nuevas formas de ocio y un alto consumo de alcohol que habrían sido inimaginables hace una sola generación. El dinero, una vez liberado de la escasez, se gasta con la misma ferocidad con la que se ganó, en una búsqueda constante de placer inmediato y evasión. Los jóvenes, liberados de las restricciones de sus padres, buscan romper con las tradiciones de sobriedad y trabajo duro. Sin embargo, en el silencio de la noche, la ciudad también tiene sus fantasmas. A menudo, en el silencio de un callejón o en un parque desierto, se encuentran los veteranos de guerra, tanto del norte victorioso como del sur derrotado, lidiando con el trauma no resuelto de los conflictos. La historia de la guerra es un huésped persistente en la psique nacional. La religión también juega un papel crucial en la noche. Aunque el budismo y las tradiciones ancestrales se mantienen vivos, la superstición es extremadamente poderosa. El ancestral culto a los ancestros y la creencia en espíritus protectores o malévolos se mezclan con la modernidad, ofreciendo un ancla espiritual a una sociedad que avanza a una velocidad que marea. La noche de Vietnam es en esencia una batalla constante entre la ambición material moderna y el peso espiritual y emocional de las generaciones pasadas. Vietnam es un caso de estudio único. Un país que ha logrado una estabilidad política sin precedentes y un crecimiento económico explosivo, admirado por el mundo occidental. Pero esta rapidez con la que se ha transformado tiene un precio alto, y ese precio es la profunda dualidad social que amenaza con desgarrar el tejido moral y ético del país. El mayor desafío que enfrenta Vietnam hoy no es ya militar o ideológico, sino ético y social. La omnipresencia de la corrupción es un secreto a voces, tan aceptado que se ha vuelto una parte de la cultura. La tarifa extraoficial para que las cosas se hagan, el soborno sutil o descarado, se ha integrado por completo en la vida diaria. Desde obtener un permiso de construcción, un visado, hasta asegurar un puesto de trabajo en la administración. Este culto al billete ha creado una meritocracia pervertida,
donde la influencia, las conexiones familiares y el dinero a menudo valen mucho más que la educación, el talento o el mérito. Además, el crecimiento económico acelerado ha magnificado la brecha entre el Vietnam urbano y el rural. Mientras las ciudades se vuelven centros de lujo, tecnología y consumo, las vastas áreas rurales, donde aún vive la mayoría de la población y que fueron la base de la revolución, luchan contra la contaminación industrial, el cambio climático y la falta crónica de infraestructura moderna. El campesino, que fue la columna vertebral del movimiento revolucionario, hoy se siente cada vez más marginado por la fiebre del oro urbano y la especulación inmobiliaria. Finalmente, la sombra de la guerra nunca se ha ido del todo. Millones de hectáreas de tierra y agua siguen contaminadas por el agente naranja, el potente herbicida utilizado por Estados Unidos. Este legado tóxico es una herida abierta que afecta a la tercera generación de vietnamitas, manifestándose en graves defectos de nacimiento y enfermedades crónicas. Es una carga costosa y trágica que la nación intenta sanar mientras compite en la economía global. Vietnam es, en conclusión, un país en una carrera furiosa contra el tiempo y, a la vez, contra sí mismo. La ambición por alcanzar el estatus de nación desarrollada es tangible y admirable. Pero la velocidad a la que se construye este futuro podría destruir la unidad social y los valores tradicionales que tanto costó ganar. Es la historia de un país de contradicciones y de pecados modernos donde el pasado es un recuerdo sagrado, la bandera roja ondea y el dinero es secretamente el nuevo Dios. Recuerda suscribirte para más historias sobre los lugares más complejos y fascinantes del planeta.